Muy buenos días en este día especial. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre que está en los cielos. Y le damos gracias a Dios por este nuevo día. Amén. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y que sea la luz en tu persona, en tu vida, en tu corazón, en todo lo que hagas, en tu trabajo, con tus familiares, con tus amigos, en todo lo que hagas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Siempre estamos agradecidos por un día más y que Dios nos da la oportunidad de seguir escudriñando su palabra, porque su palabra es verdad, la cual les pido a todos que tengan su palabra, hermanos, amén, lista, que tengan una libreta para que apunten los versículos y que ustedes sean estudiándolos, hermanos, para que sea la verdad de Dios cambiando nuestras vidas. Ese es el propósito de este canal, darle la gloria al Padre, al poderoso, al eterno, ¿verdad? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú y yo seamos acercándonos día con día más y más, y que su palabra sea hablándonos y que sea entrando en esta tierra, para que no nada más seamos oidores, sino hacedores de ella. Amén. Ese es el propósito, de que el Padre mandó a Jesús, ¿verdad?, a morir por nuestros pecados. Jesús murió por nosotros, santo, limpio, puro, nos dio la libertad, nos libra del pecado y de la muerte, y cuando Él murió se rasga el velo, que ya el Espíritu de Dios ya no habita en lugar santísimo, habita en todos nosotros, que sin Jesús nosotros no hubiéramos podido, esto no hubiera hecho posible sin Jesús. Ahora tenemos al Espíritu de Dios, hermanos, que está a tu alcance, que está a mi alcance, y aquí se trata de acercarnos a Dios, ¿verdad? Nosotros arrepentirnos, aceptar a Jesús como Salvador y único Salvador. ¿Por qué? Porque el Padre así lo decidió, el Padre lo mandó, y que nosotros recibamos el Espíritu de Dios y que seamos guiados por su Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para que cada vez y cada día Jesús sea viéndose en nuestras vidas. No creernos Jesús, sino que el Espíritu nos guíe a ser obedientes como Jesús vino a hacerlo. Amén. Eso es todo el mensaje, las buenas nuevas, que Jesús te salva, te ama, de tal manera que se dio a sí mismo para que tú tengas oportunidad de crecer, de aceptarle, de que Él viva contigo, de que el Espíritu de Dios sea en tu vida y que sea cambiando tu vida, hermanos. Amén. Ese es el propósito de este canal. Así, hermanos, les pido que abran su escritura en Romanos 8 y vamos a leer el 1 solamente. Romanos 8 y vamos a leer el 1 solamente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La letra dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu con E grande, es el Espíritu de Dios. Amén. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Espíritu de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, día con día. Señor, gracias, Señor, por su Espíritu Santo, Señor, que está hoy al alcance de cada uno de nosotros, Señor. Pidiéndole, Señor, que nos perdone, Señor, porque reconocemos que somos faltos delante de usted, Señor. Que, Señor, usted sea cambiando, tocando nuestras vidas conforme a su palabra, Señor, que vamos a escudriñar. Su palabra es verdad, Señor, y que sea tocando, Señor, entrando, espada de dos filos, Señor, que sea tocando, ministrando, Señor, levantando, Señor, edificando, Señor, porque su palabra es verdad. Le damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos concede, Señor, para seguir buscando más de usted. Muchas gracias y le damos toda la gloria y toda la honra, Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Y así, hermanos, ahora pues ninguna condenación hay, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya lo hemos dicho, hermanos, porque ya no hay ninguna condenación, ya no hay ninguna ley que nos pueda perseguir, hermanos, ninguna, solamente la ley de Dios. Acuérdense, la ley de Dios es para siempre. La ley de Moisés era que condenaba, que mataba, que apedreaba, que perseguía. Amén. Jesús fue perseguido precisamente por la ley, ¿verdad? Mintieron,
para llevarlo a la ley, porque Él es santo, hermanos. Él murió sin pecado y Él resucitó al tercer día y Él vive. Entonces, Él murió, amén, que no tenía que morir, y derramó su sangre por ti y por mí, para que tuviéramos vida y vida eterna. Amén. Por eso ya no hay ninguna condenación. Pero tenemos que estar en Jesús. Tenemos que estar en Jesús. ¿Y qué es estar en Jesús? Lo que sigue adelantito. Los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ya no debemos de andar conforme a la carne. Las obras de la carne están en Gálatas 5. Están las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne ya no tenemos que estar. Cada día nos tenemos que acercarnos de tal manera con Dios, para que el Espíritu de Dios sea ayudándonos a depositar de sus frutos en nuestra vida, y que por medio de su palabra nosotros empezamos a caminar conforme a su Espíritu y no conforme a nuestra carne. Esto es negarnos a nosotros mismos, negar los frutos de nuestra carne, hermanos. Está en Gálatas 5 para que ustedes lo puedan ver. No quiero ser repetitivo, hermanos, pero ustedes lean los frutos de la carne, que son celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades. Hermanos, léanlos. Esos frutos ya no deben de estar en nosotros. Ahora tenemos que andar sino conforme al Espíritu. Hermanos, y todos los mensajes que hemos dado hasta hoy, hermanos, ha sido por causa, hermanos, ¿de qué? De que muchos han malinterpretado las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo no están mal. Lo que está mal es que muchos han interpretado trágicamente y erróneamente las cartas de Pablo. Porque las cartas de Pablo es lo que está diciendo aquí. Ya no andar bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Que el Espíritu de Dios, hermano, no nos va a guiar. Eso de verdad no nos va a guiar a desobedecer a Dios. Eso no tiene sentido. Es una locura que se predica hoy, que ya los mandamientos hasta allá, hermanos, cuando no es cierto. El Espíritu de Dios, si mora en nosotros, hermanos, nos hace que nosotros guardemos todo y que hagamos la voluntad del Padre aquí en la tierra. Jesús, hasta en la misma oración del Padre nuestro, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. Y viene, hermano, la segunda venida. No es para espantar a nadie, pero viene. Prepárate, iglesia, prepárate, hermano, hermana, prepárate. Busca a Dios. Las señales se están cumpliendo todo. Cada vez vamos de mal en peor. Aquí estamos de vecinos aquí con Juárez, y sabes que desde el jueves en la noche estuvo muy tremendo todo lo que está pasando. México está viendo una ola de violencia y una ola de cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos días. Dice en Mateo 24 que se multiplicará la maldad. La maldad se está multiplicando como no tenemos una idea. Las redes sociales hoy por hoy nosotros las estamos usando para dar el mensaje, para que tú sigas buscando de Dios, ¿sí ves? Pero casi la mayoría, y todos están inundados de muchos likes. ¿Sabes qué es? Todas las muchachas en desnudez, las muchachas que están cada vez siendo más, mostrando más desnudez, sensualidad, los hombres también, y todos los videos que el que más se desnuda es el que más likes tiene, y el que más muestra es el que más likes tiene. Hermano mío, debemos de usar lo que es la tecnología. Yo no estoy diciendo que la tecnología sea mala o buena, pero nosotros nos comimos el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿ves? Y ahora, por ese fruto comido, tenemos esta carne que nos guía ¿a qué? Esta carne nos guía a pleitos, celos, iras, contiendas. Todo eso estamos nosotros en el mundo. Y hoy se está explotando mucho violencia, iras, contiendas, disensiones, enemistades, hermanos. Todo esto nos está cumpliendo. Y Pablo en sus cartas dice que seamos, hermanos, guiados por su Espíritu, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahora, ya di algunos versículos, pero vamos a Juan 3. Vamos a Juan 3. Amén. Y vamos a leer
el 1 y el 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira, era un principal y sacerdote entre los judíos, perdón. Entonces él sabía que estaban hablando de Jesús, que todas las cosas que Jesús hacía, aquí le está declarando: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, ni siquiera los que estaban enseñando en las sinagogas, ni siquiera los principales de los judíos, hermanos, ni los fariseos ni los escribas estaban mostrando las señales que Jesús mostró hace 2000 años, que vino a sanar, que vino a darnos vida, que vino a darnos libertad, que Él es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, por lo que Él hizo. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo, hermanos? Mostrarnos el camino, porque Él es la verdad, Él es la luz. ¿Y a quién estamos siguiendo? Estamos siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo a otro desobediente, hermanos, ni estamos siguiendo a Adán, ni estamos siguiendo a los fariseos ni a los escribas, estamos siguiendo a Jesús. Jesús es quien dijo ser. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Para gloria del Padre está sentado a la diestra, hermanos. Amén. Todas estas señales que haces, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Vámonos y ahí en esa escritura, hermano, estaba cumpliendo. Jesús vino a cumplir tantos versículos y tantas profecías mesiánicas, hermanos. Una de ellas está en Isaías 42, del 1 al 7 vamos a leer. Dice: he aquí mi siervo. ¿Ves? Jehová le llama mi siervo a Jesús. Ya dijimos por qué le llama a su siervo. Porque Jesús se despojó a sí mismo, siendo igual a Dios. Amén. Siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo para venir como carne, venir como siervo. A servir vino Jesús. Por eso dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu con E grande. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué es la justicia de Dios? Ya lo leímos en Deuteronomio 6:25, para que lo leas. Ya lo leímos en el mensaje pasado. Y tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos que Jehová nos ha mandado. Deuteronomio 6:25. Esa es la justicia de Dios. No dejes que nadie te engañe. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Ves? Por medio de la verdad traerá justicia. En la palabra de Dios se refiere de 5 verdades. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu es verdad, su palabra es verdad, y los 10 mandamientos, hermanos, son verdad. Salmo 119, léelo todo completo para que te des cuenta. Por medio de la verdad traerá justicia, y volvemos a lo mismo. Deuteronomio 6:25 se vuelve a repetir. La justicia de Dios es que hagamos por obra, y Jesús vino a vivir de una manera en completa voluntad, bajo la voluntad de su Padre. No dejes que nadie te engañe. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperen su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el de que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, he llamado en justicia. Otra vez la palabra justicia. La gracia va de la mano con la justicia de Dios. La gracia no está desligada de la justicia de Dios. La gracia va unida con la justicia de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe.
Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Ves? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él te pondrá por luz bajo las naciones. Por eso empiezo diciendo que la luz del Padre, que es Jesús, porque así es, y con la palabra de Dios, nosotros, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en nosotros, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Ahí está lo que le está diciendo Nicodemo. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando viene Jesús a tu vida, hermanos, quita toda tiniebla de ti. Eso es estar en Cristo, lo que precisamente en Romanos 8:1 está diciendo Pablo. Ya no estás bajo los frutos de la carne, sino estás bajo el Espíritu. Y si estás bajo el Espíritu, estás bajo la luz de Jesús. Santo eres. Santo eres. Juan 3, del 3 al 6. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, hermanos, siempre hemos dicho aquí que cuando Dios dice de cierto, así como desde el principio, si comieres de este fruto, de cierto morirás. Cada que Jesús habla de cierto, hermanos, hay que poner atención, porque es verdad lo que va a decir. Cuando dice de cierto, hermanos, pon doble atención. Siempre, hermanos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Hermanos, tenemos que nacer de nuevos. Así como en Romanos 1:8, ya no estar bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Ya no tenemos que estar bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Hermanos, tenemos que hacer que el Espíritu de Dios nos guíe. Tenemos que dejar y menguar para que en la carne ya no estén los frutos, que es enemistad a Dios, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y seamos guiados a hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, hermanos. Aquí. Jesús ya venció. Él ya está sentado a la diestra. Ahora Él nos libertó ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Y gracias a Él, el Espíritu de Dios está con nosotros. Gracias a Él. Porque sin su muerte, hermano, no pudiéramos tener acceso al Espíritu de Dios. Esas son las cartas de Pablo. Eso es lo que Pablo está diciendo todo el tiempo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, y ahora dicen y profesan allá afuera que hay otras y miles de caminos. No hay miles de caminos. Hay solo un camino y es Jesús. Jesús lo demostró porque está sentado a la diestra del Padre. Él resucitó al tercer día. No hay otro, hermanos. No hay otra persona que haya resucitado, hermanos. Lo habla la palabra de Dios. No hay nadie que haya resucitado, hermanos. Todos están muertos. Pero si estás en Cristo, ¿de qué habla entonces cuando venga Jesús? Que los muertos en Cristo se levantarán primero. Si estás muerto, pero estás en Cristo, que ya no le hiciste caso a la carne y estuviste en el Espíritu y moriste aquí en la tierra, estás esperando la venida de Dios. ¿Y qué? Cuando se oiga la trompeta, hermanos, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los que estemos vivos, lo encontraremos en las nubes. Así es. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre hacerse viejo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu, bautizándote, yéndote a las aguas del bautismo, como dice la Escritura, y salir de las aguas del bautismo para ser llenos del Espíritu de Dios, hermano mío. Ese es todo el plan de salvación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo malo que hay tantas doctrinas hoy, hermanos, que ya dicen que no.
Y nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios, de tal manera que Dios sea guiando nuestras vidas, hermanos. ¿Y cómo pasa eso? Nos bautizamos y buscamos de la presencia de Dios día con día, hermano mío, escudriñando su palabra y acercándonos, y que el Espíritu de Dios sea de tal manera en nosotros que nosotros ya no somos guiados por esta carne, sino por el Espíritu. Ahí es el problema de todos, todo el mundo, seas de la religión que quieras, porque nosotros no abandonamos estar en la carne. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, y tenemos que llegar a un punto donde tenemos que negarnos. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Negar los frutos que venimos de esta carne. Los frutos: iras, contiendas, celos, disensiones, enemistades. Y ahora vivir para agradar al Padre. Eso es todo, hermano, que tenemos que hacer, y lo que Jesús está diciendo. Jesús es la máxima expresión, hermanos, del ejemplo, el por qué, el cómo nosotros ser guiados por el Espíritu. Romanos 8, nos devolvemos a Romanos 8 y dice la Escritura, del 2 al 5, porque la ley del Espíritu, ¿ves? La ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu, hermano mío? La ley de Dios. ¿Y la ley de Dios qué son? Los 10 mandamientos. Ojo. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? La ley del Espíritu nos ha librado de la ley de la muerte, del pecado y de la muerte. ¿Ves? La palabra de Dios es clara. ¿De qué nos libró Jesús? Del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. No de la ley de los 10 mandamientos, hermanos. La ley del Espíritu, ojo, vamos a seguir leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible para la ley de Dios? Por cuanto era débil por la carne. La ley no es débil. Acabamos de leer en el mensaje pasado que en Romanos 7 está diciendo Pablo que es el mandamiento santo, justo y bueno, adjetivos calificativos de Dios. Y también dice la palabra de Dios, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es Romanos 7:12. Dice, así que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. En el 16, Romanos 7:16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, no es de mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no lo quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está hablando, hermanos. Por eso Romanos 7:19, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No hay nada malo con la ley de Dios. Lo malo somos nosotros que estamos en carne. Es lo que Pablo está diciendo. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Subraya esa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ves? Pablo está diciendo, la ley es espiritual. Y acá, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque el mandamiento es santo, justo y bueno.
y la ley es espiritual, la ley de Dios. Por eso, porque la ley del espíritu de vida, Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escritos de Pablo, hermanos, que han sacado de contexto porque dicen, ya no es la ley. Si ya no estamos bajo la ley porque ya no somos transgresores de la ley. Ya vivimos en el Espíritu y somos guiados en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios no nos guía a desobedecer a Dios, jamás. Eso va a pasar. Dice el Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Ves? Todo tiene sentido. Y lo que hemos dicho en los mensajes pasados, esa es la salvación, que Jesús vino a vivir santo en un cuerpo carnal y a poner este pecado, hermanos, a vivir de una santa manera para devolverle la vida que Adán perdió desde el principio y que todos nosotros estamos condenados a muerte si seguimos en la carne. Estamos condenados a muerte si seguimos en la carne, hermano mío. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, Jesús dijo, no entrarás al reino de los cielos. Tenemos que nacer del Espíritu. El 4, para que la justicia de la ley, ¿ves, hermanos, cómo todo se cumple? Deuteronomio 6:25, la justicia de la ley. ¿Qué es la justicia de la ley? Hacer por obra los mandamientos que Jehová nos ha mandado. Deuteronomio 6:25. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con E grande. Hermanos, hoy tenemos que estar en el Espíritu. 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. ¿Ves? Los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con el grande, en las cosas del Espíritu. Y hoy vivimos 24 horas, hermanos, en esta carne. ¿Y cuánto buscamos de Dios? Mensajes muy largos de 1 hora y media, 2 horas. No, mensajes no. Ayunar, hermanos. Orar. Leer su escritura, hermanos. ¿Cuánto nosotros tenemos 24 horas al día, hermanos? ¿Y cuánto nosotros estamos pensando nada más en la carne? Los escritos de Pablo es que tenemos que estar guiados por el Espíritu, hermanos, y no por la carne. Mateo, vamos a Mateo 3. Mateo 3, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Jesús nos vino a enseñar. Jesús es el camino y estamos siguiendo a Jesús, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Sigue a Jesús. No sigas a nadie más que a Jesús. Su palabra es verdad. Ten comunión con Dios. Estamos en momentos bien críticos en el mundo y todo va a empeorar. Todo va a empeorar, hermano mío. Estamos, hermanos, en dolores de parto. Acércate a Dios. No es mala idea. Déjate ya. ¿Qué nos ha dado la carne, hermano mío? Vivir en la carne, ¿qué nos ha dado? Puros pleitos, contiendas, disensiones, enemistades, puro malestar. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 15 al 17. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino a cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, hermano mío, que el Espíritu con el gran es Dios,
de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ves como toda la palabra de Dios se cumple? En Isaías 42 que leímos, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, es grande, él traerá justicia a las naciones. Estamos siguiendo a Jesús. Él traerá justicia. He puesto mi espíritu, dice el Padre, o Jehová, está hablando, hermanos, y aquí, después de que salió de las aguas del bautismo, hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ves? El Padre no se hizo carne, como muchos profesan. Pon atención. Dice la palabra de Dios que estos tres son uno. No puedes dividir a Dios. No se puede dividir a Dios, hermano, no se puede dividir. Pero el Padre, el Hijo y su Espíritu de Dios son uno. Y aquí está precisamente Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre está hablando en el cielo. No está hablando Jesús. Este es mi Hijo amado. No dejes que nadie te engañe. Dios es uno. Y Jesús lo dice. Jesús lo dice. Jesús vino y dijo: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino a cumplir toda justicia. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no? Como muchos dicen, nada más acepta a Jesús. Todos somos pecadores. Sí, hermano mío, todos somos pecadores. Y nadie andamos aquí, debemos de estar de santos ahí, de santuchos o de fariseos o de escribas, hermanos. Ay, yo soy muy recto. No, todos somos pecadores. Pero Jesús, y por el amor a Jesús, guardamos sus mandamientos. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado. ¿Ves, hermanos? Descendió el Espíritu de Dios, se posó en Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No vamos a leer el 1, pero ve, hermano, si tú estás en el Espíritu y no, supuestamente en el Espíritu, y no te lleva a ayunar, a ir al desierto, ¿es el Espíritu de Dios? Hoy, hermanos, hay tanto mensaje, ya no se predica el ayuno, ya no se predica que ayunes y ores, que lees la palabra, porque cuando ayunas, hermano, la carne relincha luego, y digo la palabra relincha porque relinchar son los caballos que relinchan y reparan. Pues la carne, hermano mío, y los frutos de la carne relincha cuando ayunas, cuando dejas de comer, y no es nomás dejar de comer. Orar, ayunar y orar, dijo Jesús todo el tiempo. Hoy ya no se predica eso. El ayuno es fortalecer el espíritu, ya no ser guiados bajo la carne. Eso es menguar, eso es doblarte a ya no estarle haciendo caso a la carne. Y Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Tenemos que estar en el Espíritu, hermanos, pero a nosotros y a la carne no le gusta buscar de Dios. Ayuno, la gente ya no quiere ayunos. Y entre más te acercas a Dios, más bondadoso y más paz y más los frutos del Espíritu están. No eres religioso cuando buscas de Dios. Identificas luego a las personas que son religiosas queriéndose hacer santos cuando no es la idea, no es eso. La idea es
Acércate a Dios, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque le amamos, guardamos sus mandamientos. No porque, quiero ser tan limpio. No. Eso es una idea. Porque Jesús, la salvación viene por Jesús, por su sangre, por lo que Él vino a hacer. Y Él es el ejemplo perfecto de cómo vivir en esta tierra. Él nos vino a enseñar el camino. Él nos vino a enseñar el camino. Lucas 4, perdón. Lucas 4, 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Ves? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y cuando regresó del desierto, hermanos, dice que entró a Galilea en el poder del Espíritu. Estuvo 40 días, hermanos, en el desierto. Lo sabemos toda la Escritura. Y derrotó al enemigo con Deuteronomio, hermanos. Está escrito. Está escrito. Siendo obediente. El enemigo y los demonios se saben la Escritura, pero no obedecen. Ojo, no obedecen. Hay tantas doctrinas allá afuera porque no obedecen, pero no obedecen. La salvación es que tú escudriñes y obedezcas, como Jesús vino a vivir. Santo. No es de creerte religioso, no es de creerte nadie, no, es de ser sencillos, ser humildes, porque el Espíritu de Dios así es. Santo eres. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Todo lo que Jesús vino a hacer en carne, hermanos, ¿qué crees? Vino a hacer la voluntad de su Padre en el Espíritu de Dios. Por eso Romanos, en 8 del 12, del 6 al 11, Romanos 8, 6 al 11, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque si estás guiado por el Espíritu de Dios, tienes paz. Si no eres guiado por el Espíritu, no hay paz. Pero si estás guiado por el Espíritu, hay paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Hermanos, hay que empezar a ocuparnos del Espíritu, que seamos guiados del Espíritu, y hay que dejar la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, y ya lo dijimos en el mensaje pasado, que vino a quitar Jesús la enemistad que había entre los mandamientos de Dios y la carne. Quitó la pared intermedia, la enemistad que había entre estos dos, haciendo un nuevo hombre. ¿Ves cómo la palabra de Dios tiene sentido? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso es lo que Jesús vino a quitar, la enemistad que había entre el Espíritu entre la carne y los mandamientos de Dios. Ahora en el Espíritu ya no andamos en enemistad. Ya la carne ya no le hacemos caso a los frutos de la carne. Y ve lo que hermoso que dice
porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. ¿Ves, hermano? Ni tampoco pueden. Si estás en el Espíritu, andas en el Espíritu, como dice el 8.2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, ¿cuál es? Aquí te está diciendo porque no se sujetan a la ley de Dios. Todo tiene sentido. ¿Ves cuando dice la palabra de Dios que ya no estamos bajo la ley? Nunca menciona, ya no estamos bajo la ley de Dios. ¿Ves que no dice eso? Dice, ya no estamos bajo la ley. Nadie se justifica por la ley y nadie será justificado por la ley. Pero no está diciendo nadie será justificado por la ley de Dios. Cuando Pablo dice la ley de Dios, está hablando de los mandamientos de Dios. Y en Romanos 7 dice, pues la ley de Dios es espiritual, yo soy carnal. Y ya no estamos bajo la carne, estamos bajo el Espíritu. Subraya Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden los que están en la carne. Hermano mío, no hay tal cosa de que, voy a guardar los mandamientos para ser salvo. No se trata de eso. Se trata de que mueras en tu carne para ser guiado por el Espíritu, y el Espíritu te va a guiar a obedecer a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. San Juan 14:15. Es porque le amamos. No porque, quiero guardar para ganarme el reino de Dios. No. Es por gracia, su justicia. Él vino a morir por ti y por mí. En justicia vivió Él vivió en justicia. ¿Para que nosotros seamos desobedientes? No. Para que nosotros aprendamos a caminar como Él vino a caminar. Así es. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que vivimos en la carne no podemos agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E grande, que es el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Que buscar la llenura del Espíritu de Dios. ¿Cómo pasa eso? Negándonos a nosotros mismos en las aguas del bautismo, recibiendo el Espíritu de Dios y alimentando el Espíritu, que el Espíritu sea más fuerte en nosotros, así como Jesús, que dijo después del ayuno de 40 días, y vino a Galilea en el poder del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Dios more en nosotros. Esas son las cartas de Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto a causa del pecado, o sea que ya no pecamos más. Ya estamos muertos al pecado. Las aguas del bautismo. Todo tiene sentido. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Deuteronomio 6:25. Volvemos a lo mismo. El Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer a Dios. Jamás.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, y si el espíritu con E grande de aquel que levantó de los muertos, por eso se rasgó el velo cuando murió nuestro Señor Jesús, porque el espíritu de aquel, el espíritu de Dios que le dio vida a nuestro Señor Jesús, se rasgó el velo y el espíritu de Dios ya no habita en templos de hombre, como lo dijo del plan de Dios desde siempre. Dios ya no habita en templos de hombre. No sabes que son templos del Espíritu de Dios. No sabes que el Todopoderoso ahora mora en ti y está accesible para ti, para que te cambie, te quite, te redarguya, te levante. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿No sabes que sois templos del Espíritu de Dios? Hermanos, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios more en nosotros. Pero eso solo pasa el día que nos neguemos a nosotros mismos, que es negar los frutos de la carne. Negar los frutos de la carne. Juan, vamos a Juan 4. Juan 4, 21, 24. Juan 4, 21, 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación vino de los judíos. El león de la tribu de Judá. Jesús viene de la tribu de Judá, de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad, no en espíritu y en mentira. Y todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios, ya lo dijimos con versículos, en primera de Juan está, el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Escritura, hermano mío. Y el Padre busca que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué es verdad? El Padre es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu es verdad, su palabra es verdad y los 10 mandamientos son verdad. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Romanos 8, 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si seguimos viviendo conforme a la carne, vamos a morir. Moriréis más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Gálatas 5, dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Ves? Aquí no dice bajo la ley de Dios, porque acabamos de ver en Romanos que ¿qué? La ley del Espíritu. Si estás en el Espíritu, estás en la ley del Espíritu, que es la ley de Dios.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. No dice aquí nunca la ley de Dios, ¿ok? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los que practican todas estas cosas de la carne, hermano. Y si en estas cosas que acabamos de mencionar tus carnes sigues alimentando, hermanos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Lo dice la Escritura. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados. ¿Ves, hermano? Ser hijo de Dios no es nada más jugar a la iglesita, ser uno en la iglesia, ser otro acá afuera, o ser otro en tu casa, ser otro en tu trabajo. Ser hijo de Dios es porque eres guiado por el Espíritu de Dios. Eso es todas las cartas de Pablo. Ya no estamos bajo la carne, ya no tenemos esos frutos de la carne. Celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, enemistades, herejías, orgías. Ya no. Somos hijos de Dios, entonces somos guiados por su Espíritu. Y el Espíritu de Dios no nos va a guiar a desobedecer a Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu y no por la carne. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Dice la palabra de Dios, del 21 al 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquí no hay que interpretar nada, hermanos. Aquí es claro Jesús. Cuando todas las doctrinas te dicen, no, tú nomás acepta a Jesús y ya eres salvo. La palabra de Dios dice que aceptes a Jesús, y si aceptas a Jesús, estás aceptando que su doctrina, su enseñanza, su camino, el vivir como Él vino a vivir, porque Él es la luz, Él es el camino, la vida, y nadie llega al Padre si no es por lo que Jesús vino a hacer. Él nos vino a dar el acceso al Espíritu de Dios, hermanos. Sin su muerte no estuviera el Espíritu de Dios con nosotros. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Cambió la voluntad del Padre? No, porque el Padre nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una falacia, hermanos, que te digan, no, tú nomás acepta, todos somos pecadores, hombre. Jesús ya vino a cumplir todo para que nosotros no cumpliéramos. Jesús vino a obedecer y a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Él es. Él vino a enseñarnos el camino. Estamos siguiendo a Jesús para seguir sus enseñanzas. Eso es creer en Jesús. Guardar sus mandamientos, porque Él lo dice. San Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en San Juan 15, en
Juan 15, 19 dice: he permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. Eso es la voluntad de su Padre, hermano mío. ¿Ves? No dejes que nadie te engañe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ves, hermanos? Esas son las obras que habla Pablo. Hay muchas obras, hermanos, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Es por guardar los mandamientos de Dios. No dejes que nadie te engañe. ¿So es malo hacer obras? No es malo, pero Jesús está diciendo algo claro aquí, contundente. No son las obras las que te salva. Lo que te salva es el camino que Jesús vino a enseñarnos y a vivir en el Espíritu, el cual nos guía a hacer la voluntad del Padre, pues es su Espíritu. El 23: entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es un rebelde es uno que está en anarquía, uno que se ha separado y dejado la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Los 10 mandamientos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ojo, Deuteronomio 7. Nunca os conocí, dice Jesús, vea, nunca os conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. ¿Por qué no te conocí? Porque Primera de Juan, ¿qué dice, hermanos? Primera de Juan. El que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Primera de Juan lo dice, Nuevo Testamento. ¿Qué es conocer? Nunca os conocí. Deuteronomio 7, 9 y 10 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, el que nunca cambia. Es la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. A la carne no le gusta oír esto, hermanos, por eso no se predica. La carne no quiere guardar nada, porque hay una enemistad entre la carne. Lo acabamos de leer en Romanos. Hay una enemistad y siempre la habrá. La carne no te va a guiar a Dios jamás. Por eso tenemos que morir en esta carne. Y a la carne no le gustan los mandamientos de Dios, especialmente un mandamiento: no dejes que nadie te engañe. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Hermano mío, acércate a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es amar y eso es conocer a Dios. Si tú sigues en rebeldía, como dice Jesús, apártate de mí, hacedor de maldad. Un hacedor de maldad es el que no guarda los mandamientos de Dios, el que sigue en la carne, y Jehová le dará su paga. Por eso Mateo 22:14 dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mateo 22:14 dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Ves, hermano mío? El mensaje es que te acerques a Dios y que hagas la voluntad del Padre. Cambió la voluntad del Padre, nunca ha cambiado. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. Jesús vino a vivir en pleno obediencia a su Padre, hermano mío, y nosotros estamos siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo a nadie más. No dejes que nadie te engañe. Muchos son los llamados,
pocos los escogidos. La palabra de Dios lo dice. Y hoy te están predicando que es muy fácil entrar al reino de los cielos, nomás acepta a Jesús. Pues aceptar a Jesús es aceptar sus enseñanzas, su doctrina, lo que Él vino a hacer. Si tú sigues a Jesús, sigue a Jesús y mira a Jesús. Siempre sigue a Jesús y mira a Jesús. Que la meta sea Jesús, que no dejes que nadie te engañe y no sigas a ninguna doctrina, a ningún hombre, más que a Dios y su palabra, porque es verdad. Con esto terminamos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Es palabra de Dios. Lee los versículos, escudriña la palabra de Dios. Para eso es este canal, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Nos vemos en la próxima, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Sea en tu vida. Llévate los versículos, escudriñalos, hermanos. Lee la palabra, hermano, que es la palabra la que nos da vida, es la palabra la que nos cambia, es la palabra la que nos santifica, es la palabra de Dios la que nos ayuda a seguir y a permanecer en Cristo, guardando sus mandamientos. Esa es la voluntad del Padre. Acércate a Dios. Acércate a Dios, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.